Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a los fanáticos en vilo durante años, un rumor persistente, una chispa que nunca se apagó del todo, la supuesta relación secreta entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí amigos, hoy vamos a hablar de ese secreto que tanto se ha comentado y vamos a intentar arrojar algo de luz sobre esta relación que, según algunos, nunca llegó a confirmarse del todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de especulaciones, quiero invitarte, si eres nuevo por aquí, a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ti con chismes, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento turco que te van a encantar. Así que sin más dilación, vamos a desentrañar este misterio. La química entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya es innegable. Desde que compartieron pantalla en la exitosísima serie Medcezir, sus fans no han dejado de fantasear con la idea de que su relación trascendiera la ficción. Y es que, seamos honestos, la conexión que transmitían en pantalla era palpable, la tensión romántica era casi tangible y, claro, eso dio pie a un sinfín de rumores y especulaciones. No era solo la historia en sí una adaptación libre de la popular serie estadounidense de OC, sino la manera en que estos dos jóvenes actores, rebosantes de talento y carisma, encarnaron sus personajes, Yaman y Mira. La angustia, la pasión, la vulnerabilidad, todo se sentía auténtico, como si estuvieran viviendo sus propias emociones a través de sus roles. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de los años, tanto Atay como Serine han sido muy cautelosos a la hora de hablar sobre su relación. Siempre han mantenido una postura diplomática, enfatizando su amistad y respeto mutuo, pero sin llegar a negar o confirmar rotundamente la existencia de un romance. Esta postura, lejos de apaciguar los rumores, los intensificó. Creó un vacío que los fans llenaron con su propia imaginación, con sus propias interpretaciones, con sus propias pruebas recolectadas minuciosamente de entrevistas, fotos, vídeos y hasta publicaciones en redes sociales. Esta ambigüedad, por supuesto, solo ha alimentado aún más las especulaciones. Los fans más acérrimos han recolectado pruebas, analizado cada mirada, cada gesto, cada declaración, buscando pistas que confirmen su teoría de que, en realidad, entre ellos hubo algo más. Y a decir verdad, hay momentos que resultan, cuanto menos, sospechosos. La lupa se puso sobre cada interacción pública, cada evento al que asistían juntos, cada comentario que hacían el uno del otro. Se crearon foros de discusión y páginas de fans dedicados exclusivamente a analizar la relación secreta entre Atay y Serine. Cada detalle, por más pequeño que fuera, era diseccionado y debatido. Desde la forma en que se miraban hasta el tipo de ropa que usaban, todo era interpretado como una señal de que su amor iba más allá de la pantalla. Recordemos, por ejemplo, las entrevistas donde ambos se elogiaban mutuamente de una manera que parecía ir más allá de lo profesional. Las risas compartidas, las miradas cómplices, la forma en que se apoyaban el uno al otro en momentos difíciles. Todo esto para muchos eran señales inequívocas de que su relación era mucho más profunda de lo que querían admitir. No eran solo cumplidos superficiales, eran halagos genuinos que revelaban una admiración y un respeto mutuo que trascendían la simple camaradería. Se notaba una conexión especial, una comprensión tácita que solo puede existir entre dos personas que se conocen profundamente. Otro punto clave en esta historia son los testimonios de personas cercanas a ambos actores. Si bien nadie ha salido a confirmar categóricamente un romance, sí que se han filtrado comentarios que sugieren que en algún momento existió una atracción mutua, algo especial, que no llegó a concretarse del todo. Estas fuentes anónimas, por supuesto, hay que tomarlas con pinzas, pero no dejan de añadirle misterio a toda la situación. Siempre existen esas voces que susurran entre bambalinas, amigos, compañeros de trabajo, asistentes que en algún momento dejaron escapar un comentario ambiguo, una insinuación que alimentó aún más el fuego de la especulación. La falta de confirmación oficial, sin embargo, siempre dejó un velo de duda sobre estas afirmaciones. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo Medcezir en sus vidas. Ambos eran muy jóvenes cuando comenzaron a grabar la serie y pasaron mucho tiempo juntos, no solo en el set,
sino también fuera de él, en eventos promocionales, fiestas y reuniones con el equipo. Es natural que en ese contexto se crearan lazos fuertes y que surgieran sentimientos. La intensidad del rodaje, la convivencia constante, la presión mediática, todo contribuyó a crear un ambiente propicio para que surgiera algo más entre ellos. La química que mostraban en pantalla no era solo fruto de su talento actoral, sino también de la conexión real que existía entre ellos, una conexión que, según muchos, podría haber evolucionado hacia algo más profundo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta algunos factores que podrían haber impedido que su relación floreciera. En primer lugar, ambos eran muy jóvenes y estaban en pleno ascenso en sus carreras. Una relación pública podría haber afectado su imagen y limitado sus oportunidades profesionales. Además, la presión mediática a la que estaban sometidos era enorme, lo que podría haber hecho que cualquier relación fuera difícil de mantener. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas pueden ser un arma de doble filo. Si bien pueden generar atención mediática y aumentar la popularidad de los involucrados, también pueden exponerlos a un escrutinio constante y a una presión insoportable. Para dos jóvenes actores en pleno ascenso, una relación pública podría haber sido un riesgo demasiado grande. También es importante recordar que ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas a lo largo de los años. Serrini, por ejemplo, tuvo una relación larga y muy mediática con Kerem Bürsin, mientras que Atay ha mantenido relaciones más discretas, pero igualmente significativas. Esto no significa que no haya podido existir algo entre ellos en algún momento, pero sí que es importante contextualizar la situación. La vida amorosa de ambos actores siempre ha estado bajo el microscopio de los medios de comunicación. Cada relación, cada ruptura, cada rumor ha sido noticia. Es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones, y que sus relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Existió realmente un romance secreto entre Atay Ulusoy y Serrini y Sarkaya? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo incierta. A pesar de todas las especulaciones, los rumores y las pruebas que circulan por Internet, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Y quizás nunca la haya. Quizás prefieran mantener ese capítulo de sus vidas en privado, lejos de la mirada inquisitiva del público. Podemos seguir fantaseando con la idea de que su amor trascendió la pantalla, podemos analizar cada gesto y cada palabra buscando pistas, pero la realidad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Y por el momento parecen decididos a mantener ese secreto bien guardado. Es su derecho a la privacidad. Es su decisión si quieren compartir esa parte de sus vidas con el mundo o no. Quizás, algún día, se animen a contarnos la verdad. Quizás simplemente prefieran mantener su intimidad a salvo de la mirada pública. Sea cual sea el caso, lo cierto es que la historia de Atay Ulusoy y Serrini y Sarkaya seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Su legado en Medcezir perdura, su química sigue siendo innegable y el misterio de su relación continúa alimentando la imaginación de sus seguidores. En resumen, amigos, hemos explorado la persistente especulación sobre una posible relación secreta entre Atay Ulusoy y Serrini y Sarkaya. Hemos analizado la química innegable en pantalla, los testimonios ambiguos y los factores que podrían haber influido en su relación. Aunque la verdad permanece incierta, el misterio sigue vivo en la imaginación de los fans. Es una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción, y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Pero al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y reconocer que su vida amorosa es asunto suyo. Podemos seguir especulando y fantaseando, pero debemos recordar que son personas reales con sentimientos reales. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto es solo una interpretación de los hechos, basada en rumores y especulaciones. La verdad real solo la conocen ellos dos. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que existió algo más entre Atay Ulusoy y Serrini y Sarkaya? ¿Tienes alguna teoría o anécdota que quieras compartir? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.
Tenemos muchas más historias jugosas preparadas para ti, así que asegúrate de estar al tanto de todas nuestras novedades. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera esperando a ser descubierta, o quizás no, a veces, el misterio es más fascinante que la revelación.